Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Ya en la mesa de los noticieristas, saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues íbamos a hablar de Alito, pero podemos esperarnos en la mañana, yo creo. Porque resulta que le dieron otro golpe legal fuerte a Alito para su permanencia en el PRI, pero vamos a dejar pendiente para la mañana porque resulta, como dicen luego, ¿cómo dices tú, Francisco? Deja tú eso, lo de Alito. La Comisión Federal de Electricidad informó, a propósito que viene el calor ya en Sinaloa, informó este lunes a la Bolsa Mexicana de Valores que durante el 2022 perdió 39,793 millones de pesos, perdió casi 40,000 millones de pesos. La empresa que dirige Manuel Bartlett Díaz dijo que se le cayó hiló 3 años en números rojos. La última vez que la Comisión Federal de Electricidad registró cifras positivas fue durante el primer año, de la administración de Andrés Manuel López Obrador, es decir, desde 2019. Año en que la empresa obtuvo utilidades por 25,600 millones de pesos. Hay diversos factores que influyen en esto. La empresa energética ajustó al alza las pérdidas financieras de 2021, ya que en vez de los 95,371 millones de pesos que anunció hace un año, resultó que en realidad perdió 106,260 millones de pesos. En los últimos 3 años acumula pérdidas por 231,000 millones de pesos. De acuerdo con el informe entregado a la Bolsa Mexicana de Valores, los resultados negativos del 2022 se debieron a pérdidas de operación y mayores gastos financieros. CFE argumentó que a causa del conflicto en la Unión Europea y la escasez de suministro de combustibles, los precios se incrementaron de manera generalizada en el transcurso del 2022, por lo cual se observa un incremento por 30,801 millones de pesos en el costo de combustibles y en la depreciación derivado de la revaluación realizada a las propiedades, planta y equipo, que representó un incremento de 6,118 millones de pesos. Asimismo, la variación del tipo de cambio en el transcurso del 2022 generó un efecto neto de utilidad por fluctuación cambiaria de 42,471 millones de pesos en comparación a la pérdida de 25,412 millones de pesos con respecto al ejercicio anterior. Los ingresos acumulados de CFE al cierre del cuarto trimestre del 2022 ascendieron a 618,274 millones de pesos, que en comparación con el cuarto trimestre del 2021 presentaron un incremento del 9,1%. Además, la CFE reportó incremento en ventas de energía por 52,929 millones de pesos, lo que compensó una disminución de 19,972 millones de pesos por la venta de combustibles a terceros. Y todo esto, Javier, con todo y los fenómenos internacionales, pues nos pone a pensar, ¿no?, también sobre si está bien o no operada la Comisión Federal de Electricidad, independientemente que se entiende que hay factores pues no prevenibles, ¿no?, como los ya mencionados, el tema de los combustibles, el tema de la cotización peso-dólar, pero también hablan pues de la operación y nos pone a pensar si será tiempo de que en México acabe ya este monopolio, como ocurrió por ejemplo con la telefonía en su momento, ¿no?, y que ha traído que bajen las tarifas, y yo no he sabido que pierdan las telefónicas. Claro, es un esquema totalmente diferente, ¿no? El servicio de electricidad habría que aclarar. Hay que recordar que ya pero es un monopolio, pues, de los últimos que quedan en México. Para el tema energético, y que nos han dicho desde el sexenio pasado de que íbamos a tener tarifas mucho más atractivas. Pero no llega. Bueno, para que los consumidores estén tranquilos, pues en enero pasado se dio el mayor incremento de los últimos 5 años en la Comisión Federal de Electricidad en cuanto a los cobros de los consumos de energía eléctrica en los domicilios. Se aumentó en un 7%, eso fue en enero pasado, y durante el mes de febrero tenemos un incremento en centavos. Algunos podrán decir, pues, mientras sean centavos no hay problema, pero hay estudios ya de especialistas lo que están diciendo para que aquellos que vivimos en climas como Sinaloa,
donde el verano la temperatura sube por arriba de los 35 grados centígrados, esos centavos se convierten en pesos y en pesos en miles por el consumo que tenemos. Esto de centavos se establece, hay una tarifa por unos centavos que no llega a un peso para quienes consumen 75 kilowatts mensuales. Pero hay que recordar que nosotros tenemos en verano una tarifa subsidiada hasta 2.500 kilowatts. Entonces ya va a pesar este pequeño centavo, de centavo en centavo y en kilowatts, por los consumos tan altos que tenemos junto con otros estados como Chihuahua, Sonora, Baja California y en el sureste, pues Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, de estados que tienen temperaturas bastante altas y el costo de la energía eléctrica es sumamente alto. Este anuncio que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad, este estudio que está operando con números rojos, pues ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la Comisión Federal de Electricidad va a tener que ajustar muchos gastos y es lo que se está viendo, que se dice que no está haciendo las inversiones necesarias para poder abastecer de energía eléctrica a todos los mexicanos. Hemos visto en años pasados cómo ha habido problemas de apagones, sobre todo en el sureste del país y un poco Sinaloa, que no hemos sufrido mucho este tipo de apagones por el problema que se tiene sobre los equipos que no se les da mantenimiento, no se ha ampliado la capacidad de generar energía eléctrica y bueno, pues con este mal anuncio de que está en números rojos la Comisión Federal de Electricidad, pues yo creo que es algo de desaliento y de algún lugar tendrá que salir el dinero para poder ir reduciendo este déficit. ¿De dónde va a salir? Pues de los bolsillos de todos los consumidores, ya sean domésticos, comerciales o industriales. Así las cosas. Por fortuna el año pasado no hubo tantos apagones, ¿no? Como en años anteriores. No, sí, hubo apagones, sobre todo en el Bueno, aquí en Sinaloa no. Entonces, en Sinaloa no es un... Porque aquí está habiendo inversión, habría que señalarlo, sí, ¿no? Sinaloa tuvo unos apagones muy breves con relación con estados del sur del país, que fue por horas. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, lo hemos comentado varias veces aquí, la parte de los monopolios. Si hacemos un recuento, amigos radioescuchas, compañeros de la mesa, ¿cuánto del dinero que ganamos del ingreso, cuánto de ellos se va al monopolio? O sea, ¿cuánto gastamos en telefonía? O sea, Telmex, digo que no es monopolio ya, pero es actor preponderante, haga de cuenta que es monopolio. ¿Cuánto en gasolina? Que aunque hay diferentes estaciones de gasolina ya, todo pasa por Pemex, ¿no? Y 3, la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuánto del ingreso de nosotros, un 10, un 20, un 30, un 40, se va a empresas que son los únicos que dan el servicio y que por tal no trabajan en la inversión de mejorar y sobre todo de dar no solo un mejor servicio, sino también ofertar un mejor precio? ¿Cuál fue uno de los discursos del presidente en el 2018? Vamos a rescatar a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la oferta? Que volviera el monopolio gubernamental y que ya empresas privadas dejaran de ofertar, venderle energía a la Comisión Federal de Electricidad. Algunos vendían energía limpia. Y recordarás, Pancho, aquel consultor político estadounidense que trabajaba con los Burs, que manejaba también que manejaba una empresa que él dijo... Casado con una sonorense. Casado con una sonorense, que él dijo, incluso en el foro, dijo, no, pues yo trabajo, también soy gerente de una empresa privada que le vendía energía eólica a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, así había muchas empresas que les vendían esa parte de esa energía a la Comisión Federal y que hoy volvió el control estatal. Y 2015-2019 tuvo ganancias, 2018, perdón, tuvo ganancias la comisión. Ahorita ya va hilando pérdidas. Pero dijeras tú, bueno, pérdidas, caray, pues ¿cómo? Si la energía nos la siguen cobrando más cara. Y a la Paco Ignacio Taibo II. Sí, no podemos decir el contexto, pero ándale. O sea, y aparte, como es monopolio, pagas o pagas, ¿no? Entonces, si no te cortan la luz, ¿no? Obviamente. Entonces,
¿Y cuáles han sido los grandes servicios de Comisión Federal de Electricidad? Los productos, la transmisión y la distribución. Ahora, recordemos, cuando hay un apagón, recordemos hace 4 o 5 años, todavía, o antes de Peña Nieto, ¿cuál era el servicio del 073? Que era el servicio de la comisión. Te contestaban aquí y te mandaban rápido la cuadrilla. Ahorita quiero ver que te contesten. Y si te contestan en Hermosillo. Y tienen decencia porque te dicen, oiga, nomás hay una camioneta, ¿no? Para todo el sector, ahí le va a llegar algún día. O sea, en alguna hora te va a llegar la atención. Entonces, pero fueron precarizando el servicio. ¿Para qué? Para que tronara esto, pero aún así no truena. ¿Por qué? Porque es monopolio. Y ya se acabaron aquellos movimientos sociales en los cuales ponían a temblar a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque ya no está la sociedad para ver por los demás. Como hay un individualismo, digo, es parte de la construcción social del neoliberalismo, un individualismo total, ya los movimientos sociales ya no hay. Entonces la Comisión Federal, pues, hace este tipo de situaciones. Ahora, súmale que los vencimientos de deudas anteriores los van saneando con créditos a tasas cada vez más altas. Eso hace obviamente crecer más la deuda y pues los tipos de interés pues obviamente son más altos y la deuda va en aumento. Entonces, por eso estamos viendo cómo la deuda va creciendo y el servicio, dijeras tú, bueno, pues sí está endeudada, pero da buen servicio. Ni eso, ¿no? Pues así están las cosas, Francisco. Para el análisis esta nota, pues que se tenía que dar a conocer porque obviamente es pública la información de la Bolsa Mexicana de Valores. Francisco. Pero desde que empezaste a leer, Luis Alberto, me empezó a temblar el recibo de la luz. Porque ¿dónde va a pegar el golpe? ¿Dónde va a pegar el golpe? Es decir, nos están mentalizando, dijera Milton Rojo, como para decirnos, miren, si de repente los sorprendemos con un aumento más fuerte del que poco a poco les hemos ido dejando caer, pues entiendan, ¿no? Que la empresa pues ya ha perdido bastante, ha subsidiado bastante, bla, bla, así que ahí va. Entonces, uno se pregunta entonces, ¿dónde quedó aquella Comisión Federal de Electricidad que decían y presumían los gobiernos aquellos del PRIAN que era ejemplo a nivel mundial, con el ISO no sé qué, ¿no? Bueno, 800. Ese, exactamente. Pero hemos ido perdiendo terreno, cuando menos en la atención inmediata de la que hacía alusión Milton, pues de que antes aquí te resolvían el problema, o muchas veces uno hasta como reportero de la fuente tenías el teléfono hasta la de la casa del superintendente, es decir, había atención, o si llegabas a tener un vecino de la CFE, descansabas porque sabías que en cuanto hubiera un apagón, pues rápido iba a llegar alguna brigada, si es que el amigo no se podía moverle ahí a los enchufes. Pero no, ahora estamos observando que ya nos empiezan a preparar para esta debacle que viene de ese monopolio, como dice Milton, y todo porque, bueno, ¿dónde quedó el rescate entonces de la CFE? Es decir, ¿dónde quedaron las promesas de que íbamos a pagar menos por el recibo de luz? Entre otras cosas, dije usted la gasolina y el gas. O sea, ¿de qué se trata entonces, como el presidente suele decir, de mañanera en mañanera sobre otros temas? Pues esto es igual, es un gatopardismo, es decir, simular que las cosas cambien para que sigan igual o peor. Y en el Inter, tengo entendido que hasta se quieren meter ya. Si tú quieres poner tus propios paneles solares en casa, pues ya no. No, sí puedes. No, sí puedes. Pero hay algo, ¿verdad? Hay una disposición, no hay disposición. Es lo que te digo, pues entonces están no hay caros, no, deja tú, pero aún que vas a recuperar, y antes el excedente que te sobraba de tus paneles solares en casa, se lo vendías a la CFE, pero en esa situación de proteger, de pasar a la historia como otro presidente que está defendiendo la paraestatal, pues el presidente López Obrador pone a don Manuel Bartlett Díaz con ideas muy novedosas, y pues ahí nos llevan, ¿no? Pero, eso sí, entrando, hay que recordar que el presidente le condonó, no se sabe si 40,000 o 60,000 millones de pesos
de adeudos que tenían sus paisanos en Tabasco, cuando él, desde su movimiento social, les dijo que no pagaran. Llegan, les condonan y les dicen, a partir de ahora van a pagar, pero con la tarifa más barata de todo el país. Y no quieren. ¿Cuál es la diferencia entre Tabasco y Sinaloa? Muy sencillo. No es el clima, es que el presidente actual de la República es de Tabasco y sí se animó. Pues por eso es un EDN, mi querido Pancho. Efectivamente, dijo el Carmelo el 2 de abril, que en paz descanse. Así las cosas. Bueno, algunos comentarios de la audiencia. Muchísimas gracias. Cómo no, con mucho gusto. Saludos a Alexandra Coronel, a Henry Francisco López, a Mario Quirós, también a Francisco Treviño, que deja ahí algunos comentarios. Dice también Lucero Legaspi, Patricia Leal. Francisco Treviño dice: los altos costos de la luz, ni hablar, nadie puede con este servicio mejorar su precio. Aún así digan que está bien subsidiada, no es justo el cobro con los salarios que hay en Sinaloa. Saludos, dice Lupita Sandoval, a todo el equipo de la mesa, Javier, Milton y a Gran Francisco. Salud, buenas tardes, noches. O se come, se apaga la luz, dice Francisco Treviño. Martín Armenta Gil, saludos. Martín Enrique Pérez, saludos a la mesa de análisis, que la pasen de lo mejor. Igualmente, Marta Castro, saludos. José Juan Tadeo, y nosotras pagaremos esas consecuencias, dice, es la única caso en México. ¿Podríamos contratar otra compañía para la luz? No se puede. Esta es la situación de que hablamos de monopolio. La opción ahorita, pues es como decían, poner los paneles solares, pero sí es bastante costoso, ¿no? Y además tienes que seguir con CFE, nada más que te hacen un promedio ahí del consumo cuando acreditas que usa los paneles. Francisco Treviño, sí resulta muy barato, pero es muy cara la inversión inicial. Francisco Treviño, todo sube: tortilla, luz eléctrica, agua, aguacate, limón, pescado. Emilia Valenzuela, buenas noches a la mesa. Saludos, Emilia, fuerte abrazo. Leticia Serrano, también saludos. A Daniel Lara, muchas gracias. Daniel Lara dice: aquí la respuesta se contesta sola. Bartlett es el peor corrupto conocido o por conocer, no hay peor ciego que el que no lo quiera ver. Sergio Meraz, todo sube menos los ingresos. Por acá Alejandro García en el Cerro Cabezón dice: me va llegando el recibo de la luz y me llegó al doble, más bajo que el anterior. Según miré ayer en el Noticiero Nacional, bajó la luz, dice, en su caso le bajó. Pues es una muy buena noticia, Alejandro, no me había tocado escucharlo, al menos en casa no ocurrió así. Pero si es así, qué bueno. Vamos a conclusiones, Javier. No creo que haya bajado, porque sí hubo un incremento en enero y en febrero también. El incremento, aunque es en centavos muy bajo, esto se va a repercutir, como decía hace unos momentos, hasta ya por el mes de mayo, junio, julio, cuando las temperaturas son más altas y los consumos suben. El problema con la Comisión Federal de Electricidad es que fue desmantelada, fue dividida en varias empresas que no tienen incluso pues unificación de criterios. Unos tienen que ver con el cobro, otros tienen que ver con la instalación, otros tienen que ver con las inversiones. Tú hablas y pues efectivamente cuando hay algún problema, me tocó el año pasado que tornó un transformador y sí me contestaron el servicio allá en Hermosillo. Me dijeron: el problema es que solamente llegó una cuadrilla, me dijo: no, pues necesitamos un equipo especial y el problema es que solamente tenemos una grúa y ahorita está en una sindicatura, me dijo. Cuando terminemos de allá, venimos para acá. Efectivamente, daban unas 6-7 horas, pero si hay 2 o 3 o 4 o 5 eventos de este tipo, pues es obvio que no van a poder en un día con equipos. Anteriormente, efectivamente, habían cuadrillas y cada que llovía, habrá que decirlo también, que era muy deficiente. Se iba la luz en todo Culiacán, pero rápidamente los equipos, las cuadrillas salían de la Comisión Federal de Electricidad y reparaban los daños con bastante rapidez. Y lo hemos visto incluso en los huracanes. En este último huracán pues vimos más de 500 vehículos con equipos y personal por cada una de las áreas que tienen para reparar rápidamente los daños. Sobre todo las grandes torres, que son gente muy especializada, pues llevaban el equipo necesario. Entonces, todo ese personal, ¿dónde está? ¿Y qué se hace con ellos? El problema es el mal servicio que se presta y lo caro que está el consumo de energía eléctrica para Sinaloa, pese a que tenemos un subsidio. Milton, ¿tu conclusión? Bueno, es una empresa quebrada, con pérdidas millonarias, pero recordemos que el director, ¿de qué lo acusaron hace poco? De entre su familia y él tener por lo menos 25
25 propiedades de lujo, ¿no? Y una propiedad de lujo en la Ciudad de México cuesta millones, ¿no? Entonces, una nomás. Pues el señor tiene 25. ¿Y qué dijo? No, pues es que no tengo vínculo jurídico con mi pareja, porque sí, con la pareja también pues tenía varias propiedades, ¿no? Vive de arrimado. Sí, yo creo que vive de arrimado. Con todo respeto. Y entonces digo, con todo respeto, ¿no? Para el señor. Como dice don Andrés Manuel. Como dice don Andrés Manuel. Entonces, pero eso le metió mucha turbulencia al ex senador y hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. ¿Por qué? Porque también incluso la casa que fue casa de transición del obradorismo cuando entraron, donde iba la gente y dejaba las peticiones, era casa de los currículum. Y los currículum era casa de don Manuel Bartlett, pues, de la familia de don Manuel, pues. Entonces, ahora sí que como dices tú, Pancho, de los ayuntamientos, pues, han quebrado los ayuntamientos, pero los alcaldes, pues, el director aquí, vele las propiedades y ve tronando. Entonces, hace poco él estuvo en la Cámara de Diputados y pues decía que sí, efectivamente, que había pérdidas, pero cito textual, pero hoy la Comisión Federal de Electricidad es un ancla antiinflacionaria, o sea, que podrá haber inflación, pero en la comisión no suben, pues, pero ve cómo están los precios ahorita de la energía eléctrica. Entonces, sí es el riesgo del país que ha tenido en transición, en no transición, el ser un monopolista de Estado, pues. Entonces, vivimos el PRI gobierno, la transición panista, la transición otra vez al PRI, la violencia, todo lo que ha pasado como país, y la Comisión Federal de Electricidad goza de cabal salud. O sea, no solo no se abrió a nuevas inversiones, simple y sencillamente volvió a hacer ese monopolio y quitó a todas las empresas privadas de invertir, y ve el costo que estamos teniendo. Y vamos a perder años en formulación de energía limpia, pues. Pero bueno, esos son los costos de los retrocesos. Francisco, ¿tu conclusión? Fíjate, ¿cómo te explicas entonces, tú, Milton, amigos del auditorio, que siendo un monopolio, que tienes cautivo todo tu producto, ¿cómo es posible entonces que hayan llevado a la quiebra, no este gobierno, sino los últimos gobiernos, vamos a decir, ¿sí?, federales? Es decir, ¿por qué? Si es un monopolio. Y cuando tú eres monopolio, tienes todas las ventajas. Es como si en una cabecera municipal, o en una sindicatura, o en una ranchería, tú eres el único que vende la gaseosa de mejor, de la marca más famosa. Sí. Pues tienes cautivo ahí, porque pues la gente va a ir a comprarte ese refresco gaseosa, conocido como Coca-Cola, ¿no? Bueno, en fin, entonces ahí no hay ningún problema. O el que esté administrando sea propietario en el pueblo, pues de un expendio de cerveza, dijera nuestro amigo el galeno, ¿no? Bueno, entonces entonces, ¿a qué se debe? Pues al eje de la corrupción, sinceramente. Y si no hay corrupción, pues hay una pésima administración, lo cual es peor o casi igual a la corrupción. Pero quienes han pasado como titulares de la Comisión Federal de Electricidad, pues resulta que han vivido siempre en la bonanza. Y hay que recordar que al menos un exdirector de la Federal de Seguridad en su época brincó de ahí a la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de Hacienda a la Presidencia de la República. López Portillo. José López Portillo. Así las cosas. Así es. Bueno, hay varias opiniones. Dice José, todo sube menos las pensiones. Deja este comentario. Por acá otra persona del auditorio, el doctor Lugo, dice: hay que recordar que los funcionarios de la 4T requieren 10% de conocimiento y 90% de honestidad. Dice Francisco Arismendi. Héctor Paul Espinosa dice: ni que la gente no tuviera memoria, no vamos a saber lo que padecíamos antes con el servicio que brindaba la CFE y el servicio que hoy sigan tirando saliva a la gente, no la engañan. Y él pues defiende a la Comisión Federal de Electricidad. Gracias, Héctor Paul Espinosa.
Sí, aquí lo que estamos discutiendo son las pérdidas que dio a conocer ante la Bolsa Mexicana de Valores la Comisión Federal de Electricidad en los últimos años, 3 años, por 230,000 millones de pesos. Son datos confirmados por la Comisión Federal de Electricidad a la Bolsa Mexicana de Valores. Y bueno, yo creo que no hay que ser un erudito para darnos cuenta que pues no era bueno antes el tema de tarifa y no es bueno ahora. El tema es entonces, ¿cuándo va a cambiar la forma de trabajar de la Comisión Federal de Electricidad? Siempre pues hemos tenido altos costos y lamentablemente cada vez el servicio es más deficiente por la falta de mantenimiento. Pues nos vamos, Javier, 30 segundos. Quisiera preguntar a esta radioescucha si vive ahí por Valle Alto, para que nos diga que estamos muy bien. O vive en el sureste del país, para que le diga. A cada rato se va la luz, ¿eh? Claro. Acá. Y hay cambios de energía bien. No hay una gran eficiencia. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo y no hay una generación mayor de energía eléctrica para cubrir toda la necesidad. Si lo que está pasando en el sureste del país, que ha habido apagones continuos por horas en todo el sureste del país, bueno, pues esto te habla que hay una gran deficiencia en la Comisión Federal de Electricidad y una mala administración. No puede ser posible que años anteriores hayan tenido buenas ganancias y en los últimos 3 años pues tengan graves pérdidas, y que la tarifa que entró en vigor este año sea el incremento más caro a partir de 2017, en los últimos 5 años. Algo está mal. Muchas gracias, Javier. Buenas noches al auditorio. Buenas noches, Milton. Nos vamos, 30 segundos. Sí, yo nomás les pido a los ciudadanos, hagan el ejercicio de cuánto dinero gastan en empresas monopólicas, y si esas empresas monopólicas tienen buen precio y le dan buen servicio. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Milton. Francisco, 30 segundos, nos vamos. Simple y sencillamente, cada año es lo mismo y escuchamos cómo la Vox Populi, Vox Dei, voz del pueblo, voz de Dios, es que estas o pagas el recibo de la luz o comes o no comes. O sea, ¿por qué? Porque el servicio de energía eléctrica en los calorones que hacen aquí no es un lujo, es una necesidad de salud. Y como decía mi mamá Amelia, que en paz descanse, ya no la pide uno con chongos. Está bien, no me des una tarifa como la de Tabasco, pero cuando menos amplíanos los meses en que nos subsidias la cochepacha esta. Pero pues como dijo el desaparecido Chapulín Colorado, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. El tema del subsidio, a mí me ha tocado ser reportero desde las primeras manifestaciones en Sinaloa por el tema de las tarifas. Si nos dan subsidio es que reconocen que abusan con las tarifas con nosotros. Ya dejen el subsidio, denos una buena tarifa, una tarifa justa. Ya sabemos que es un servicio que se tiene que pagar, que la CFE tiene altos costos de operación. Están ahorita hablando del INE. Tiene altos costos, el INE es muy costosa la burocracia en México, sí es cierto. Tienen que hacer algo, pero también es muy costosa la burocracia en la Comisión Federal de Electricidad y en muchas otras instituciones. Bueno, éntrenle a eficientar el esquema de administración de la CFE, y no lo digo yo, pregúntele a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, que a veces la llevan por los administradores. Pregúntele a los que andan en las torres con 40 grados centígrados aquí en Culiacán, si estaban menos peor, porque no estaban mejor antes que ahora. Se va a sorprender de lo que les dije. No tienen ni los implementos muchas veces, ni las grúas, y las prestaciones también han cambiado. Mucha gente cree que siguen ganando mucho los trabajadores. Ya no es como antes. Totalmente es una falacia. Sin embargo, la CFE sigue gastando mucho en su obeso costo de operación. Entonces, definitivamente algo se tiene que hacer. Si fuera una empresa del sector privado, ya hubiera tronado hace mucho, ya hubieran bajado la cortina. Entonces, más allá de política, yo creo que se puede mejorar su situación por el bien del servicio básico en el país. Así nos vamos a despedir. Mañana, recuerde, 6 de la mañana, la primera emisión de Los Noticieristas. Mientras tanto, se queda bien acompañado con buena música. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase usted de lo mejor.